sé. La mano viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. ¿Quién es la que sube? Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga mucho. Amén. Bueno, yo tengo un consejico que estaba ahí. Y es sobre un versículo que Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Hermano, esto se lo dice porque resulta que estaban discutiendo los discípulos, había un alboroto y disputaban entre ellos sobre un tema, y Jesús llega y le pregunta qué es lo que está sucediendo, y sale un hombre diciéndole que le he traído a tus discípulos a mi hijo, el cual tiene un espíritu mudo, y ellos están intentando sacarle el espíritu y no pueden. Y le comenta la historia de su hijo, de cómo lo trata, y llega un momento en el que el Señor le pregunta: ¿desde cuándo hace esto? Y dice que desde niño. Pero ahora viene donde yo me centraba en el versículo y en la palabra, porque él le pide y le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese hombre le pregunta: pero si puedes hacer algo. No estaba convencido del todo, estaba: si puedes hacer algo, con bastante incredulidad. Que incluso Jesús, cuando le dijo: traedme al niño acá, ya le decía: es generación incrédula, por falta de creencia, por falta de fe. Y Jesús, después de decirle eso, le dice a su padre: si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. Amén. Y dice la palabra que inmediatamente el padre clamó, dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. No creo que tenía fe, sino le pidió que le ayudara a creer, que le aumentara su fe. Hermanos, podemos pedir que Dios nos aumente nuestra fe, nuestra creencia, porque a veces estamos flojos, desganados. Creemos que la circunstancia, o creemos que el problema es más grande que nuestra propia creencia. Pero no es que el problema sea grande, es que nuestra fe es pequeña. Amén. Tenemos que aumentar nuestra fe. Amén. Cuanto mayor es nuestra fe, mayor es el milagro en las manos de Dios. Amén. Tenemos que dar ese paso de fe. Del mismo modo, tengo aquí un puesto, algo bonito, que dice que la fe es la llave que abre lo imposible. Todos sabemos, o yo os lo recuerdo, que en Hebreos nos dice como la definición de lo que es la fe, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En palabras muy bonito, pero para meterlo en lo que es. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, es algo que tú estás seguro, que tienes firmeza, que aunque no sepas que lo tienes visto, estás ciertamente seguro de que eso va a venir. Tienes una certeza firme de que eso está seguro. Y luego la convicción de lo que no se ve, algo que está por llegar, que tus ojos no son capaces de verlo, tienes la convicción certera de que eso va a llegar. O sea, la fe es una seguridad plena en algo que se espera y que no se ve. Gloria tenga su nombre. Amén. El milagro, como hemos dicho antes, no depende del tamaño del problema, sino del tamaño de nuestra fe. Podemos ver una fe inquebrantable en muchos pasajes de la Biblia, como hemos hablado muchas veces, que le llaman al padre de la fe a Abraham. Abraham estuvo 25 años esperando una promesa. Dios te da una promesa.
¿qué pasaría? Yo me pregunto, ¿qué pasaría en 25 años por la cabeza de ese hombre? Teniendo 80 años, 75, 80, 85, 90, esperando hasta los 100 años para ver algo que era muy grande. ¿Cómo podría ser un hombre con 100 años padre? Y su mujer con 90. ¿Era más grande el problema? Sí, claro. Pero aún era más grande el milagro. Y era su fe la que lo convencía. Era una certeza. Era algo que dice la palabra de cuando pidamos también pedir como si fuera ya hecho. O sea, él ya tenía la convicción de que eso estaba dado. Y es lo que nosotros tenemos que intentar, hermano. Cuando pidamos, cuando creamos, esa creencia la creemos porque es segura, porque lo tenemos ya. Dice la palabra que a todo aquel cree para que no se pierda y tenga vida eterna. Le creemos de una fe, con una convicción de que lo aceptamos en nuestro corazón, de que nos va a cambiar, de que vamos a ser renacidos, de que va a pagar por nosotros. Es una creencia, es una fe firme de que Jesús va a ser parte nuestra. Es algo que se nos escapa también de nuestra percepción humana. Como con una simple confesión de fe, que por eso dice la palabra que sin fe nadie puede agradar a Dios. Como con una simple palabra que tú digas: Señor, te acepto como mi Salvador, quiero que dejar esta vida, quiero cambiar. Tú haces una confesión y automáticamente tu vida cambia. Con solo una palabra. Pero es esa fe que necesitamos. Esa convicción que realmente lo que estamos hablando va a suceder. Y es que Dios va a pasar a ser parte tuya. Necesitamos, hermanos, creer que lo que estamos diciendo se va a realizar. Por eso dice también la palabra que cuando pida como si se vaya a realizar. Para aumentar nuestra fe, resaltamos que el creer es obedecer, dar pasos, tomar decisiones guiadas por la confianza en el Señor. Y la fe no solo se pide, la fe se actúa de esa manera. Tú pides la fe, pero la fe tienes que actuar, es una fe activa. Cuando tú pides fe, pides en esto, en creer que la palabra de Dios es santa, y guías con esa palabra, guías esos pasos que hemos dicho. Obedecemos y somos fieles a esa palabra, y es donde nos aumenta nuestra fe, donde tenemos la convicción de lo que hemos dicho, de que eso es cierto y de que eso se va a hacer conforme a su voluntad. Yo tenía en mi mente que quería que vierais cómo el creer y la fe, aunque eran palabras diferentes, están unidas en sí. Porque en el primer texto que hemos leído, le está diciendo: tú crees, pero le estaba llamando incrédulo por falta de fe. Y la fe, lo hemos dicho, que era una convicción de algo que sucediera. Y tengo otro pasaje que dice algo muy bonito, que eran de dos ciegos, donde el Señor le pregunta que si puede ser sanado. Y lo voy a leer literalmente. Y dice que llegando a casa vinieron a él los ciegos y les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Él le preguntó a los ciegos y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo: conforme a vuestra fe os es hecho. Ya no le ha dicho de creencia. Ellos ya estaban convencidos de que iban a ser sanados. Aquí ya no habla de la palabra creer, aunque llevan una similitud entre ellos, porque el Señor dice: cree en mí, no pídeme ni ora, sino cree. Pero no usa la palabra en fe, pero al final se relacionan entre ellos. Pero aquí estos ciegos tenían la fe intrínseca. Oye, él le pide directamente: ¿crees? Y sí quiero. Ellos ya creían que el milagro ya estaba hecho. Por eso, hermanos, cuando oremos, cuando pidamos, creerlo en fe que ya está hecho. Tenemos que pedir como si ya estuviera hecho. No podemos tener duda, porque la duda no retrasa, no hace el milagro. Si tú tienes duda, no tienes lo que hemos dicho, ni esa firmeza, ni esa convicción.
tenemos que apartar la duda de nuestras mentes y hablar y pedir con firmeza, con certeza, con convicción, con promesas que están en la palabra y siempre conforme a su voluntad. Hablábamos la otra vez, el Salva y yo estuvimos hablando de que cómo el Señor a veces usa en los milagros, y hablábamos entre si era la voluntad de Dios, si era nuestra fe, y lleguemos ahí, pues claro, al final la voluntad de Dios siempre tiene que estar, porque es voluntad de Dios si quiero hacer el milagro o no quiero hacer el milagro, pero es partícipe de nuestra fe. ¿Os acordáis la mujer del flujo de sangre? Ella misma, por su propia fe, le dice: por tu fe has sido sanada. Su propia fe la sanó. Pero creemos que aunque su propia fe es sanada, siempre es por la soberanía de Dios. ¿La sanó la fe de la mujer? Sí. ¿Tendría que tener la mujer sana fe? Sí. Pero actuaba en la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos fe, oramos con mucha fe, con mucha convicción, pero hay que alinear nuestra fe a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Pues tengo aquí para dejaros con que la fe no depende de lo que ves, sino de a quién estás mirando. Amén. Creemos que al final la fe depende de Dios, depende de donde nosotros estemos mirando y depende de donde nosotros estemos caminando. Siempre decimos que tenemos que andar por las sendas de su justicia, tenemos que andar en el camino de rectitud al Señor, y nuestra fe tiene que estar ligada a esos caminos. Y dicho más, hermano, es lo que tenía en mi corazón, lo que he podido sacar de esta cabeza torpe, y deciros que para el que cree todo es posible. Que Dios bendiga mucho. El amado dice: viene, viene. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. El amado viene, viene, viene. Viene la que sube.